Biblia, los que trajeron su Biblia, les invito a que abren en Primera de Juan, capítulo 5, a su versículo 14 y 15. Vamos a leer dos versículos nomás. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Pueden sentarse los que se pararon. Gracias al Señor, queridos hermanos, porque Él nos ha dado un medio en donde nosotros nos podemos comunicar con Él. Sabemos cuando nosotros hablamos, cuando nosotros oramos, Dios está atento en cualquier hora que nosotros le podemos llamar. No es igual como nosotros cuando hacemos una llamada telefónica. Hay horarios de que uno puede hacer las llamadas, pero con Dios nosotros estamos más mejor que nosotros estamos comunicados siempre con Él. Y ese medio es la oración. Todos conocemos qué es la oración, pero hay una oración que vamos a estar viendo en esta tarde. Nosotros elevamos tantas clases de oraciones, pero no es que existe varias clases de oraciones, pero nosotros hacemos de varias formas las oraciones que nosotros, cuando nosotros llegamos a Dios. Pero hay una oración en donde vamos a ver en esta tarde, queridos hermanos, es una oración llena de fe, una oración efectiva. Y es en esta oración de que le quiero hablar ahora en esta tarde. Nuestro tema en esta tarde, queridos hermanos, es la oración eficaz. Ese es el tema que vamos a estar estudiando, es la oración eficaz. La palabra eficaz significa que produce el efecto que nosotros esperamos, que produce. La eficaz es que tenemos esa seguridad de lo que estamos pidiendo a Dios, y eso sucederá, pero no sabemos el tiempo, pero sabemos que sucederá. Eso significa la palabra eficaz. Todo el mundo, o todos nosotros, más bien todos los cristianos, o todos nosotros, todos nosotros queremos que nuestras oraciones sean eficaces. Significa que todos nosotros, cuando elevamos una oración a Dios, queremos que todas nuestras oraciones sean respondidas. Tanto es así que cuando nos enfocamos en los resultados de nuestras oraciones, perdemos el vista en ese privilegio que tenemos de esa comunicación con Dios. Cuando nosotros oramos, es un privilegio que nosotros tenemos, porque es asombroso ver que personas como nosotros, de carne y hueso como nosotros, personas como nosotros, podemos comunicarnos a través de este medio con el mismo creador del universo. Tal vez hay unos que se sienten felices cuando se comunica, cuando logra hablar con alguien importante de este mundo, pero la oración es un privilegio. Es muy asombroso cuando nosotros nos tomamos el tiempo de ver de ese privilegio que tenemos para comunicarnos con Dios. Aún más sorprendente el hecho de que cuando le hablamos a Él, Él nos oye y actúa a nuestro favor. Lo primero que tenemos que entender también acerca de la oración efectiva
es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que cruzar, tuvo que dar su vida en sacrificio para que nosotros pudiéramos llegar en la presencia de Dios por medio de Él. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo que sufrir y morir en la cruz para hacer posible que nos acerquemos al trono de la gracia para adorar y orar a Dios directamente. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 21. Vamos a ver, queridos hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La oración en sí misma, no podemos llegar delante de Dios. Jesucristo, por medio de Él construyó ese puente para que nosotros, por medio de Jesucristo, podemos llegar con nuestras oraciones delante de Dios y pedir lo que nosotros necesitamos a Dios y conforme a su voluntad también. El velo, o también podemos decir la cortina que se menciona aquí en este versículo, simboliza la vida de Jesús presentada a Dios cuando Él sufrió por nuestros pecados. En razón de que los cristianos tenían acceso completo a Dios, podían acercarse a Él con limpieza interior y también con limpieza exterior por la vida y la sangre de Jesucristo. Queridos hermanos, vamos a ver 4 características de la oración eficaz, y estas 4 características que vamos a ver lo vamos a hacer los 4 puntos en donde vamos a estar estudiando. Empecemos el primer punto. El primer punto es: la oración eficaz se hace en fe. La oración eficaz se hace en fe. Santiago menciona la oración de fe en dos ocasiones, en el capítulo 1 y también en el capítulo 5. En el capítulo 1, versículos 5 al 8, la frase que dice, es ahí donde encontramos, donde dice, pero pida con fe, pero no dudando. Ese es el sabor que le quité a del capítulo 5 hasta el 8. Pero pida con fe, no dudando nada. Y también en el capítulo 5 y 15, la oración de fe salvará al enfermo. La oración sin fe, podemos decir que solamente estamos dando el tiempo, pero no es una oración eficaz. La fe es necesaria para una oración eficaz. Como dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. En el versículo 7 de Hebreos 11:6 también, en el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y seguimos, si vemos el versículo 7 en Hebreos 11, ahí vemos una fe práctica, una fe que vemos en la vida de Noé. Cuando Dios le habló a Noé, le advirtió sobre el diluvio que acontecerá en ese tiempo. Noé construyó el barco sin ver las nubes que va a llover. Construyó el barco, me imagino que construyó el barco en pleno sol. Ni siquiera en la orilla de algún río construyó el barco. Por eso tal vez en esos tiempos la gente se burlaban de él,
pero Noé creyó en Dios y en sus palabras con fe. La fe de Noé actuó cuando recibió la advertencia que Dios le dio, y así también nosotros, cuando nosotros, que nuestra oración sea efectiva, nosotros tenemos que pedirle a Dios sin ver el resultado, pero no, como le habíamos mencionado, pero no enfocarnos más en los resultados, sino en la creencia de que Dios existe. Algunas personas intentan manipular a Dios en este punto, intentan manipular, que significa también decirle esto es lo que vas a hacer y ese es manipular. Son personas que no se sujetan a la voluntad de Dios, sino que dicen lo que Dios quiere que haga a favor de ellos. Intentan manipular a Dios, intentan decirle lo que Dios haga a favor de ellos, y proclamando que recibirán lo que están pidiendo a Dios, porque supuestamente ellos suponen que fueron hechas por fe, y piensan más en el resultado y hasta que explican a Dios cómo es que Dios va a actuar a favor de ellos. Pero la oración de fe no tiene que ver nada más con los resultados de la oración. Por el contrario, tiene que ver con la creencia sencilla de la existencia de Dios. Nos escucha y que cada resultado de la oración está en sus manos soberanas y misericordiosas. La existencia de Dios es ahí donde nosotros tenemos que enfocar, de que estamos hablándole a un Dios soberano, que Él sabe lo que va a hacer. Si le pedimos algo a Él, Él sabe cómo va a hacer, cómo va a actuar, qué es lo que nos va a dar, pero no nos enfocamos más en los resultados, sino en sus manos soberanas y misericordiosas. Y en el segundo punto es la oración eficaz tiene los motivos correctos. La oración eficaz tiene los motivos correctos. Santiago presenta algunos obstáculos de la oración eficaz, los obstáculos que se ponen enfrente para que nuestra oración no sea pura y limpia y transparente delante de Dios. Santiago dice: piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Les invito a leer en Santiago 4:3. Santiago capítulo 4, versículo 3, es donde dice esta palabra. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Los motivos impuros, los malos motivos, los malos propósitos que nosotros tenemos en algunas cosas que pedimos a Dios, descalifican nuestras oraciones. Y aunque nosotros le pedimos a Dios, aunque nosotros le rogamos a Él, pero las malas intenciones que tenemos en el corazón, porque Dios escudriña nuestros corazones. Si nosotros le pedimos algo y antes de recibirlo nosotros tenemos los motivos malos en donde vamos a utilizarlos, eso descalifica nuestra oración. Porque en vez de nosotros le pedimos a Dios algo, por ejemplo, le pedimos un carro y supuestamente nosotros le pedimos a Dios que nos dé un carro porque no tenemos un carro para ir a la iglesia, y nosotros tenemos esa mente de que cuando vamos a obtener ese carro, nosotros lo vamos a utilizar de otra forma, y eso es
no tener los motivos correctos. Pedimos a Dios, pero no para usar en algo bueno, sino para usar en otros propósitos o en otros motivos fuera de la voluntad de Dios, de lo que no agrada a Él. Los motivos impuros pueden descalificar nuestras oraciones. Y en el tercer punto, queridos hermanos, el tercer punto es: la oración eficaz viene de los labios del justo. La oración eficaz viene de los labios del justo. Santiago no promete que la oración de todos pueden obtener todo lo pedido. Debemos cuidarnos aquí, queridos hermanos, porque nadie es perfecto y Dios escucha por causa de la justicia de Cristo, no porque nosotros pedimos a Dios y decimos, si le voy a pedir esta cosa a Dios, si le voy a pedir esto, Dios me lo va a dar porque no tengo pecados, yo no ando ahí practicando cosas, Dios me lo va a dar, perfeccionando uno a sí mismo. Pero no es el caso, queridos hermanos. Debemos cuidarnos aquí porque nadie es perfecto. Si algo podemos obtener, no porque nosotros lo merecemos, no porque nosotros somos perfectos y justos, sino por causa de la justicia de Cristo. Dios nos provee las cosas que nosotros le pedimos. El hecho de que nosotros somos llamados justos en la Biblia no es por nuestra justicia, sino por la justicia del Hijo de Dios, de la justicia de Cristo. No obstante, nuestras vidas sí importan en la oración, como Santiago afirma, pero no porque nosotros somos justos, sino por la justicia del Hijo de Dios. El salmista reconoce: si observo iniquidad en mi corazón, dice el salmista, el Señor no me escuchará. Esto vemos en Salmos 66, 18. Y también otros pasajes mencionan que nuestro pecado contra otras personas, sean familiares, sean personas particulares, pueden ser obstáculos en la oración. Nuestros pecados, sea lo que hacemos, alguna cosa que hacemos, algún mal que hacemos, hacemos algo malo a otras personas, eso podría ser un obstáculo también en nuestra oración para que no sea eficaz. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:7 habla de la relación entre el matrimonio, donde dice en 1 de Pedro 3:7, si pueden buscar, aquí los voy a leer. 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia y de la vida. Aquí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí menciona algo también que puede hacer, que puede ponerse enfrente de nuestra oración para que no sea eficaz. Si nosotros no nos llevamos bien con nuestra pareja también, si nosotros tenemos problemas con nuestra pareja, aquí nuestro tema es sobre la oración, no nos vamos a cambiar de tema, pero si nosotros llevamos una relación, no llevamos bien nuestra relación con nuestra pareja, también con nuestra esposa, nosotros oramos en un lado y nuestra esposa en otro lado, nosotros oramos, nuestra esposa ora aparte y nosotros oramos aparte. ¿Cómo puede ser nuestra oración eficaz en ese modo de hacerlo? No puede ser una oración eficaz. Y en Mateo 5:23 también
5, 23 y 24 habla también, esto es de la ofrenda también, pero sabemos que antes, cuando alguien presenta la ofrenda, también debe de ser no solamente entregar la ofrenda, sino también orar a Dios. Y eso también dice aquí en 5:24, que si nosotros tenemos algo contra alguien, nosotros debemos de dejar la ofrenda y solucionar el problema y después entregarlo a Dios, porque no podemos hacer algo bueno delante de Dios, sino solucionar nuestros problemas. En Marcos 11:25, si pueden buscar allí, queridos hermanos. Y en Marcos 11:25, Marcos capítulo 11, versículo 25, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si cuando estéis orando, así es cuando nosotros, cuando alguien, cuando nosotros, cuando tú, cuando yo, cuando estemos orando y de repente llega en la mente que no hemos perdonado, no podemos llegar a Dios pidiéndole perdón sin hacerlo nosotros antes con alguna persona donde nosotros lo hemos ofendido, o donde también nos ha ofendido y llevamos ese remordimiento en el corazón, y nosotros llegamos a Dios, no hemos perdonado, no podemos también ser perdonados porque nosotros no lo hemos hecho primero. Perdone para que reciba el perdón de Dios, porque en veces nosotros, por culpa de nosotros, o por alguna mala actitud que nosotros se puede reflejar en nosotros, puede ser de tropiezo a aquel otro hermano, puede ser también en algo donde el otro hermano puede fijarse y puede ser de tropiezo, y eso también puede ser un obstáculo también en nuestra oración. Y en 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea que nuestra oración debe ser una oración pura. No podemos arrodillarnos, podemos arrodillarnos, pero esa oración no puede ser una oración efectiva. ¿Qué efecto va a dar? ¿Qué es lo que va a suceder? No va a pasar nada. Nosotros podemos orar, aunque sea largo nuestra oración, pero si tenemos estas tres cosas que mencionan aquí en 1 Timoteo 2:8, levantando manos santas, dice. Nosotros hemos señalado a aquel hermano, nosotros hemos señalado a alguien, y nosotros podemos decir sin recordar lo que hemos hecho. Eso es un obstáculo que se puede poner enfrente de nuestra oración también. Y dice, sin ira. Sin ira significa que uno no puede estar orando enojado, ni contienda también, ni también tenemos ese deseo de ese rencor, ese deseo de pelear. Nosotros tenemos que entrar de la presencia de Dios con nuestra oración, teniendo un corazón puro, para entregarle nuestra oración a Dios, porque no podemos llegarle a Él con estas cosas. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Estos 4 pasajes de la Biblia nos enseñan lo que puede ser obstáculos para nuestra oración, para que no sean eficaces,
por la manera que nosotros nos acomodamos para dar nuestra oración o por más largo que sea nuestra oración. Esto, si tenemos esto en el corazón, en nuestra vida, la oración no puede ser eficaz. Nuestra motivación al buscar ser justos también en nuestro comportamiento, queridos hermanos, nuestra motivación al buscar ser justos en nuestros comportamientos debe ser agradar primeramente a Dios, no recibir las cosas que queremos. Dios es el que decide cómo nos va a responder y cuándo contestarnos. Y lo que debemos hacer nosotros es esperar con fe la respuesta de nuestra oración que Dios nos va a dar. Y en el cuarto punto, queridos hermanos, el último punto que vamos a ver es la oración eficaz. Pide a Dios, hágase tu voluntad. Un pensamiento equivocado sobre la oración eficaz enseña que éste logrará lo que yo quiero. Cuando nosotros oramos, ya estamos pensando en las respuestas como le hemos visto. Cuando uno se inclina su rostro y ora, en veces uno ya piensa en lo que va a obtener. Las respuestas de Dios no siempre son las que queremos, queridos hermanos, y en el tiempo deseado que nosotros queremos que Dios nos da las cosas. Aún nuestro Señor Jesucristo, el hombre justo, oró así en el Getsemaní. ¿Cómo oró nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní? Dice, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Así oró nuestro Señor Jesucristo y también así debe ser nuestra oración. Cuando Jesucristo pidió ser rescatado al morir en la cruz, dijo, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Esto vemos en Mateo 26, 39. Y nosotros, examinando nosotros mismos, ¿quiénes somos nosotros para darle orden a Dios? ¿Quiénes somos para decirle a Dios, Señor, quiero que me bendices de esta forma? Quiero que me bendices, que me das esta cosa y este otro, pero quiero que me das en esta fecha. Y como así no podemos darle ese a Dios, tenemos que llegar como Jesucristo oró. Dios es el que va a decidir el tiempo, va a decidir si es lo que estamos pidiendo, va a ser de provecho para nosotros o lo que estamos pidiendo también es para destrucción para nosotros. Por eso nosotros no recibimos, aunque nosotros le exigimos a Dios, pero Dios sabe nuestro futuro, sabe cómo lo vamos a manejar lo que estamos pidiendo y nosotros no lo recibimos porque Dios nos cuida a nosotros, Dios cuida a sus hijos a no ser destruido. Nosotros en veces nosotros somos como niños que pedimos algo y es lo que pedimos a Dios puede ser lo que nos destruye. Nuestra confianza delante de Dios es que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Según 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Está claro la palabra de Dios. Si la voluntad de Dios está en lo que nosotros pedimos, Él nos oye. Pero
Pero si estamos pidiendo algo fuera de la voluntad de Dios, Dios no va a dar lo que nosotros queremos, aunque nosotros le pedimos. Y seguramente Dios, Él da lo mejor para nosotros. Si no recibimos lo que nosotros pedimos, esa es la mejor respuesta de Dios. Y si recibimos, también esa es la mejor respuesta que podemos recibir. No hay límites en la manera que Dios puede contestar nuestras oraciones. Siempre están bajo su voluntad soberana. Me encantan las palabras que escribió el apóstol Pablo, el que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? En Romanos 8:32 vemos esto, si tomen nota, queridos hermanos. En Romanos 8:32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él también todas las cosas? Pero si usted dice, hermano, allí dice todas las cosas, y entonces esto significa que todo lo que nosotros queremos. No significa así, queridos hermanos. Esto significa todo lo que nosotros necesitamos, todo lo necesario para nosotros. Eso no es todo lo que queremos, sino todo lo necesario para nosotros Dios nos dará. La oración eficaz tiene el resultado más grande de lo que nosotros podemos imaginar. La oración eficaz. Dios es poderoso para hacer todo, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según Efesios 3:20. Dios no siempre nos va a contestar en la manera que nosotros queremos, ni en el tiempo que queremos, pero cuando oramos en fe, todo es posible. Todo es posible, no porque somos tan sabios, somos inteligentes, somos sabios para orar, somos poderosos, sino porque Dios lo es. Dios es poderoso. Si recibimos algo, no es porque yo sé pedir, yo soy más inteligente, soy más sabio para orar, por eso tengo estas cosas, sino porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas, y Dios es el que obra a favor de nosotros. Así que, queridos hermanos y hermanas, concluimos que la oración eficaz se hace en fe, no dudando nada, como dice el apóstol Santiago. La oración eficaz tiene los motivos correctos. Como hemos visto en el primer punto, la oración eficaz tiene los motivos correctos, tiene propósitos buenos. Si pides algo a Dios es porque en verdad lo vas a necesitar. Si pides algo a Dios, es en verdad que lo vas a utilizar en algo bueno. Y en el tercer punto hemos visto, la oración eficaz viene de los labios del justo. Este es en el número 3 que hemos visto. Hay en el punto 3 vimos los pasajes que nos enseñan cuáles son los obstáculos en nuestras oraciones. En el punto número 3 hemos visto en la palabra de Dios, nos ha presentado esos obstáculos que puede ser que puede ser la causa de que nuestra oración no sea eficaz, y también nos exhorta también a evitarlo, para entregar una oración limpia a Dios y efectiva, por supuesto. La oración eficaz que vimos en el cuarto punto, la oración eficaz pide a Dios, como oró nuestro Señor Jesucristo: hágase tu voluntad. Estaré dispuesto a recibir esa respuesta correcta. Estaré esperando con paciencia y con fe en recibir la respuesta de mis oraciones.
Esto es lo que pedimos a Dios. Dios no siempre dará lo que nosotros queremos, sino que todo lo que nosotros que en verdad lo necesitamos. Y así que, queridos hermanos, si pedimos algo a Dios, si pides algo a Dios, ya llevas tiempo de estar orando, pidiéndole a Dios, y ya te has cansado de pedir a Dios, puede ser los obstáculos o puede ser que Dios así ha dado la respuesta a tus oraciones. Pero todas las respuestas de nuestras oraciones, tal como Dios nos responde, sea que recibimos o no recibimos lo que nosotros pedimos, esa es la respuesta de Dios si nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Así que todo lo que queremos es bajo la voluntad de Dios. Y esperamos que nosotros estamos dispuestos a aferrarnos en esa voluntad para que nosotros seamos también obedientes a la palabra de Dios y no como manipulando a Dios o exigiendo algo, obligando algo a Dios para que haga algo a favor de nosotros. Gracias, queridos hermanos, y esperamos que esta palabra de Dios sea de mucha edificación también para nuestras vidas, sea que nos abre la mente y nosotros podemos examinarnos cómo lo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo en la manera correcta o no lo estamos haciendo o no lo estamos buscando la voluntad de Dios en nuestras oraciones? Examinémonos unos a otros y la palabra de Dios nos ha hablado, queridos hermanos. Pueden ponerse de pie.